Buenas noches. El alcalde Pedro Sánchez Esteve une economía y hacienda con cultura y pone al frente de la consejería a Fernando Ribarés. Urbanismo y sostenibilidad los llevará Pablo Muñoz. Alberto Cubero será el responsable de servicios públicos y personal, y Luisa Broto será vicealcaldesa y consejera de Acción Social. Analizaremos con nuestros invitados la nueva estructura de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza y hablaremos además de la constitución de las Cortes de Aragón, que tendrá lugar mañana por la mañana. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Fernando Ledesma, diputado electo por el Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Morte, empresario. Jesús, buenas noches. Buenas noches, María. Y Florencio García Madrigal, diputado electo por el PSOE. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando, después hablaremos de las Cortes, vamos a comenzar hablando del Ayuntamiento de Zaragoza. Ya conocemos la nueva estructura de gobierno que ha hecho el nuevo alcalde, Pedro Sánchez Esteve. Decíamos, ha dividido cuatro grandes áreas: acción social, que estará Luisa Broto al frente, también tendrá la vicealcaldía. Después ha unido economía y hacienda con cultura, lo decíamos, con Fernando Ribarés. Pablo Muñoz tendrá urbanismo y sostenibilidad y servicios públicos y personal, Alberto Cubero. ¿Qué os parece esta estructura con estas cuatro grandes áreas? Fernando. Pues hombre, la primera reflexión es escasa, es decir, reunirlo o reducirlo todo a cuatro grandes áreas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo he estado estos últimos 4 años en el Ayuntamiento de Zaragoza y cuatro áreas. Ya empezó, veo yo que esta legislatura que ha terminado con 4 áreas y acabó ampliando mínimo a 6, porque se hace escaso. Es decir, que el trabajo diario de un ayuntamiento es muy rápido, es una institución pensada para la gestión y hay mucha rapidez y creo que 4 áreas se hacen cortas. Y además 4 áreas significa 4 comisiones, con lo cual menos trabajo, o sea, menos posibilidad de hacer oposición para la oposición. Yo creo que esa es la filosofía con la que la han decidido. Entonces vamos a intentar que la oposición no haga oposición, sobre todo porque, aunque ha sido investido con los votos del Partido Socialista, de Junta Aragonesista, todos ahora pasan a la oposición, con lo cual todos van a hacer una oposición a un gobierno con 9 concejales y se le va a hacer muy corto el campo de juego para la oposición, y eso es lo que busca, creo, a reducirlo. Ya respecto de unir economía y hacienda, vale, economía y hacienda y además meterle cultura, pues bueno, es decir, la interpretación puede dar mucho juego, es decir, como queramos ver qué interpretación quieran darle. En urbanismo y sostenibilidad tiene
más razón y además la lleva Pablo Muñoz, que ha sido concejal de Izquierda Unida estos 4 años. Conoce muy bien el área de urbanismo porque ha estado en la gerencia de urbanismo estos 4 años y bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa, porque además en estos momentos hay expedientes muy fuertes y muy importantes en el área de urbanismo sobre la mesa que tienen que ser impulsados o no. Entonces esa decisión la va a tener y no puede ser por ignorancia porque los conoce muy bien y además ha fijado ya posición Izquierda Unida, que es en realidad quien la va a llevar, porque Pablo Muñoz es de Izquierda Unida en estos 4 años pasados, ya veremos a ver. Y luego ya pues el resto de áreas, pues servicios públicos es un campo inmenso, nada más un ayuntamiento son básicamente servicios públicos, es decir, el transporte, la movilidad, la limpieza, los parques y jardines, el alumbrado, es decir, que todo esto son servicios públicos, un ayuntamiento es básicamente servicios públicos, creo que debería desgajarlo más y vivirlo en más áreas. Y ya, bueno, la acción social, pues bueno, también evidentemente es una labor muy importante la acción social, que debe estar además coordinada con el Gobierno de Aragón, esperemos que sea así, porque el Ayuntamiento da los servicios sociales de base, pero quien distribuye la acción social de verdad, quien es competente es la comunidad autónoma. Florencio, ¿cómo ves esta división? Pues diametralmente opuesta a lo que dice mi colega. Es decir, primero hay que recordar que el gobierno constituido en el ayuntamiento no tiene ni siquiera un tercio de los concejales. Estamos hablando de que tiene 9 respecto de 31. Entonces me parece que es una construcción en principio fruto de la inexperiencia y vaya por delante el hecho de que tiene sus 100 días de gracia este gobierno para hacer y conjugar lo que considere. Pero a partir de ahí hay que decir, primero, no ha rebajado el número de estratos o de rangos, porque resulta que se organiza de modo reproductivo como estaba organizado antes: alcalde, vicealcalde, consejeros y concejales delegados. Tiene 4 estratos. A su vez no hace ninguna simplificación de estructura, porque tiene un portavoz de gobierno y un portavoz de grupo municipal. Es decir, que nos encontramos con que frente a esos planteamientos de simplificación y eficacia de las estructuras siguen en el escalafón piramidal igual. Por ejemplo, no se elimina la figura del vicealcalde o no se elimina
si están hablando de horizontalidad, a unas áreas o concejales. En segundo lugar, entiendo que habida cuenta de que hay un presupuesto que hay que finalizar y hay unos servicios de personal ya estructurados en unos puestos de trabajo de unas áreas, el hecho de hacer una formulación de áreas que no se acomode a lo que existía, pues va a significar una disfunción de duplicación de servicios, del hecho de colisionar servicios. Hay tres ejemplos fáciles: economía, hacienda y cultura. Tienen servicios jurídicos diferentes y tienen actividades diferentes. Otro ejemplo: servicios públicos, que se ha dicho, con régimen interior y personal. Se mezclan peras con manzanas. Una cosa es los servicios que se prestan, por ejemplo, con las contratas municipales en términos de limpieza, movilidad, y otra cosa es el personal y la administración de personal. Y hay algunas cosas chuscas, como por ejemplo el concejal delegado de inclusión social lleva turismo. Entonces, yo qué sé, el turismo tiene una fuerza y una potencia muy grande en la ciudad de Zaragoza. Lo vimos con la Expo, ¿no? Y luego ya hay otro factor que de alguna manera nos estamos acostumbrando a un poder ejecutivo que no es tal, porque esa organización o esa estructura la tienen que llevar a ser aprobada a unos consejos o a unos círculos, cuando el ejecutivo siempre desde Montesquieu era la diferencia entre el ejecutivo y otros órganos para tomar decisiones. Insisto, por tanto, respeto el esquema organizativo que se hace. Creo que es fruto de la inexperiencia. Ha habido una precipitación porque no se ha cerrado un pacto de gobierno, y cualquier esquema de gobierno tiene que ser hablado con los grupos que apoyan a ese gobierno. Jesús, ¿cómo se ve desde fuera? Yo creo que lo primero que tengo que decir es que la potestad de conformar ese gobierno la tiene el actual alcalde de Zaragoza, porque los conflictos de intereses entre los distintos departamentos, como hacía alusión Florencio, no solamente es en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la DGA, en los ministerios, siempre hay secuelas que uno u otro departamento hacen suyas las competencias cuando realmente sobre el papel no lo son. Luego, ese conflicto de intereses entre el departamento, yo creo que, aunque estos tienen poca experiencia, están acostumbrados y sucederán, haga lo que haga. Segundo, las políticas de los partidos emergentes es verdad que tienen dos elementos básicos. El elemento básico
del gesto y el elemento básico de la decisión. El gesto no cuesta dinero, la decisión sí, la decisión se hace presupuesto. Los gestos que ha hecho este alcalde nuestro de Zaragoza están bien claros y tienen mucho que ver con su propio programa que tiene del partido. Fijaros, ha hecho la segunda persona en rango del Ayuntamiento de Zaragoza va a llevar asuntos sociales. Porque Pedro Sánchez desde el principio ha dicho que los asuntos sociales tendrán mucha importancia para él. Pues eso, la delegación la lleva la segunda persona en jerarquía del ayuntamiento, no un concejal delegado, no, la segunda. Juntar economía, hacienda y cultura. El mensaje está claro. El mensaje está clarísimo. No va a faltar economía para que la cultura de esta ciudad siga en el alto, si es que ahora está en alto o en el bajo, ¿no? Eso es un gesto que anima a la gente a pensar que la cultura no va a carecer de medios para potenciarla y para hacerla. Urbanismo. El concejal de urbanismo, vamos, el que ha nombrado director del departamento como consejero de urbanismo, pues es una persona que, como muy bien dice Fernando, ya tiene experiencia en el campo, pero ha añadido por si acaso sostenibilidad, para que no tenga nadie ninguna duda de que el urbanismo que se va a ejercer con el actual ayuntamiento va a ser de sostenibilidad. Hombre, tampoco los anteriores ayuntamientos han hecho demasiadas barbaridades, pero bueno, estos quieren dar el mismo rango al propio urbanismo y a la sostenibilidad. Yo creo que en definitiva el alcalde lo que ha hecho son en principio gestos que me parecen muy bien. El gesto mismo de ir al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y al decano de los jueces a hablar del tema de los desahucios. Los desahucios están catalogados por ley. Se pueden hacer cosas. Antes lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Ayudar a los desahuciados que tengan un problema grave de convivencia, de no poder vivir. Bueno, pues eso pues ya se hará y punto final. En definitiva, yo creo que los gestos son lo que son, y estos son todos gestos, y yo creo que el alcalde de Zaragoza va a tener que empezar a montar pronto decisiones para que esta ciudad no se pare. Ya, amigo, esas decisiones valen dinero. Dicen de todas formas en el equipo de gobierno que son transitorias. Esta estructura es transitoria porque depende del presupuesto que tiene cada área, ¿no? Esta estructura transitoria hasta que se dé cuenta que es inviable. Es decir,
las áreas. Ya le pasó, que como he dicho a Juan Alberto y yo, que empezó con 4 y ha acabado con 6. Porque pues, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y al final el ayuntamiento tiene una realidad, tiene una estructura de funcionarios con mucho peso. Es decir, los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza tienen un verdadero poder auténtico para fijar la realidad de lo que pasa en la ciudad. No nos engañemos, ¿no? Y al final él podrá decir, bueno, estos son los 4, son la declaración de intenciones, pero pasado el verano, pasadas las elecciones generales, no nos engañemos, vendrán otras cosas y ya veremos cómo al final tiene que morir al palo de una realidad cotidiana de funcionamiento del ayuntamiento. Y lo que decía, he intentado reducir las áreas porque los grupos políticos de la oposición solo podemos llevar 6 asuntos o 6 expedientes a una comisión o 6 asuntos o 6 expedientes a un pleno. Entonces, si hay 4 comisiones, 6 por 4, 24. Si hay 6 comisiones, 6 por 6, 36. Es decir, es una cuestión matemática. Cuanto más comisiones hay, más cancha le estás dando a la oposición para que pueda hacer su labor y sacarte los colores si fuera necesario. Cuantas menos comisiones hay, menos capacidad tiene la oposición de hacer su labor y de sacarte los colores. Porque al final la labor de la oposición es la que se refleja en los medios de comunicación y los medios de comunicación están en las comisiones y están en el pleno, no están en otro sitio. Entonces, la labor de la oposición tiene que ser con luz y taquígrafos. Y claro, la luz y taquígrafos no es lo mismo 4 sesiones al mes que 6 sesiones al mes. No, estamos solo en un primer momento de nominalismo. Y el nominalismo no hace los contenidos. Se necesitan presupuestos, se necesitan funcionarios, se necesita simplificar estructuras para que sean ejecutivas. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene más de 5.000 funcionarios, más de 500 edificios públicos. Es que también es importante, aparte del nominalismo de los títulos, cada funcionario saber de dónde depende y qué tiene que seguir haciendo y cuál es su esquema jerárquico dentro de la organización. Entonces, yo veo que ha habido premura porque hubiera sido más razonable que hubiera buscado el alcalde un pacto de gobernabilidad a un ciclo determinado, porque estamos hablando de 9 concejales de 31. Entonces, cualesquiera decisiones que se adopten, aunque sean decisiones
de nominalismo van a estar muy limitadas por el hecho de esa escasez de concejales. De hecho, por ejemplo, Chunta ha declarado que va a mirar expediente por expediente. Entonces, eso significa que o el ayuntamiento y su gobierno actual va a un pacto, de ciudad, que significa que los grupos que han apoyado su investidura sean copartícipes en la propia organización, no solo en la denominación de los nombres, sino en la propia organización y en la cogestión de los temas, o si no, el ayuntamiento cuya función no es de tipo publicitario, sino de prestación de servicios a los ciudadanos. Decíamos antes que el ayuntamiento es la primera línea de choque, es la línea de vanguardia en los transportes, en los saneamientos de agua, en las basuras, en la salubridad pública. Entonces, realmente lo que necesitamos es políticas de hechos y no de gestos. ¿Lo ves posible que pueda entrar en ese equipo de gobierno PSOE? Yo lo veo urgente para un alcalde en precario, porque un alcalde que se asienta solo en 9 concejales de 31 es estar en precario y por tanto tiene que buscar los pactos necesarios con los programas adecuados para hacer un pacto de Estado en esta ciudad y hacer un agrupamiento de los escaños que son de la izquierda, y creo que este grupo de Zaragoza en Común ha ido a un aislamiento del resto de los grupos que va a complicar la prestación de servicios. ¿Podría cambiar entonces la estructura si entrase en a formar parte de yo creo que al final las cosas se adoptarán y el que más y el que menos impondrá su sentido común, y la suma de todos los sentidos comunes de todos los que participan será el sentido común general, que es el que estamos deseando por otra parte. Perdona que te interrumpa, el sentido común es necesario querer tenerlo, ¿eh? Es decir, hay quienes no quieren tener el sentido común. Eso es casi imposible, metafísicamente imposible, hombre. Un sentido común no lo puede usar o no lo puede usar, pero el sentido común, sobre todo, pues hay quienes no quieren usarlo. Cuando se tienen responsabilidades de tipo social, como es esta de los concejales, pues se tiene que usar. Es lo que haríamos cualquier ciudadano en ese caso, ¿eh? Bueno, si os parece, dejamos el ayuntamiento, vamos a hablar ahora de las Cortes de Aragón. Mañana se constituyen, mañana a las 11 de la mañana comenzará ese acto de constitución de las Cortes. Son las últimas horas previas a ese acto. ¿Cómo lo estáis viviendo y cómo creéis que va a ser esta legislatura entrante? Florencio, empezamos. Bueno,
precisamente yo creo que la política es emocionante desde el punto de vista de que los electores han dicho que un agrupamiento de izquierdas, en este caso, es necesario para gobernar Aragón, porque conforma una mayoría. Desde ese punto de vista se están produciendo las condiciones, lógicamente el PSOE es el partido más votado, para que el PSOE tome la iniciativa de gobierno, tenga la presidencia de gobierno y en consecuencia se lleguen a pactos que tienen que ser rápidos, porque, por ejemplo, algo sobre lo que están de acuerdo todos los grupos de izquierda, incluido Junta e Izquierda Unida, que ya han demostrado su consenso respecto de la mesa y respecto de la constitución de grupos parlamentarios, pues hay un determinante que es la inaplicación de la LOMCE por los prejuicios negativos que puede ocurrir en Aragón. Otras comunidades autónomas así lo han hecho, y eso ya fija una fecha que puede ser referente. En todo caso, ahora todo va con mucha normalidad, con muchas caras nuevas en el Parlamento, con un trabajo que va a ser de mucho debate, con unos diputados que tienen una gran preparación, y desde ese punto de vista yo creo que va a ser una legislatura fructífera. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Fernando, mañana inicias sí. esa carrera como diputado en las Cortes. Yo soy una de esas caras nuevas a las que se refería Florencio en las Cortes de Aragón. Bueno, yo creo que efectivamente, es decir, que al final hay un pacto tácito, no escrito, obviamente, que es el Ayuntamiento para Podemos y el Gobierno de Aragón para el PSOE. Y es lo que se va a formalizar. Tardarán unos días en cuestión de fijar por escrito los distintos flecos que hay, porque un gobierno pues, tiene muchos flecos que cerrar, pero no creo que haya ningún inconveniente, ningún escollo, y al final ya queda claro. Es decir, lo que le interesa es el reparto de puestos, ya sea repartido del Ayuntamiento para Podemos y el Gobierno de Aragón para el PSOE. Y lo veremos rápidamente. Y pues la cuestión de la 11 es una cuestión de celeridad que quieren darle, pues porque tienen prisa. Vale, pues es decir, al final es su posición. Pero al día siguiente, ya pasaron el Ayuntamiento, es decir, el mismo día de la constitución del Ayuntamiento, Carlos Pérez Amadón, el candidato socialista a la alcaldía, dijo: ya está investido, a partir de ahora el PSOE es oposición. Y va a pasar aquí exactamente lo mismo en las Cortes de Aragón a partir de la constitución del Gobierno de Aragón, que no es mañana. Mañana se constituyen las Cortes del Gobierno de
constituye el legislativo. El gobierno de Aragón, que es el ejecutivo, tardará unos días más. Pues al día siguiente se constituya el ejecutivo, podemos pasar a ser oposición. Y oposición muy dura. Es decir, no me cabe la menor duda. Va a haber un gobierno, igual que en el Ayuntamiento están en minoría de 9, en las Cortes en el gobierno de Aragón estarán en una minoría de 18 o de 20, porque a lo mejor Junts Aragonistas se suma con el Partido Socialista. Pero será también un gobierno en minoría con una oposición muy fuerte a su derecha y a su izquierda. Es decir, va a ser una oposición muy fuerte a la que sufran. Y bueno, la ventaja de la constitución de las Cortes mañana con las del Ayuntamiento es que mañana no nos pone ninguna banda, con lo cual no podrán hacer como si fueran bufandas de un equipo de fútbol. Jesús, y luego Florencio quería contestar. Jesús. No, yo decía, Florencio, tiene razón, que se avecinan tiempos emocionantes. Yo diría que también interesantes, ¿no? Porque habrá que hacer o tendrán que hacer los grupos políticos un esfuerzo por llegar a acuerdos, un esfuerzo por consensuar aquellos elementos que los ciudadanos perciben como necesarios para ellos mismos, y no me da la impresión de que ese consenso o ese esfuerzo por el consenso esté presente en lo que he visto hasta ahora, ¿no? El Pedro Sánchez Esteban, con 9 concejales, forma gobierno, no dice ni adiós nada. No sé lo que va a hacer. Ni adiós ni buenos días. Ni adiós ni buenos días. No, que en la línea de, hombre, hubiera sido bueno que hubiera consultado por lo menos con vosotros. Mira, este va a ser mi equipo de gobierno. No lo consulta tal. No sé lo que va a hacer el señor Lambán, pero me imagino que va a ser parecido tal. Y yo os tengo que decir a vosotros dos, como representantes de la política aragonesa, os tengo que decir que los ciudadanos están expectantes y lo que quieren es que esa diatriba entre las distintas ideologías no les perjudique. Eso es lo único que quieren. Y yo, por lo que veo, sin embargo, te voy a decir una cosa. A mí, de lo que se dice del presidente de las Cortes, a mí Coscubiela me parece un buen tipo, ¿eh? Creo que es un tipo que podrá calmar los ánimos y podrá patrocinar, si le dejan, desde su partido o desde la propia oposición, podrá patrocinar acuerdos porque tiene un estilo pues que se fundamenta mucho en eso. Bueno, pero dicho eso, a mí Coscubiela me parece un gran tipo. Estoy seguro que a otros no les parecerá también. Dicho eso, ahora más que nunca hace falta ese esfuerzo de conciliar, ese esfuerzo de acordar
y ese esfuerzo de consensuar. Si no, los ciudadanos os lo harán pagar en las próximas. Bueno, sí, hay una figura en las Cortes que es pedir la palabra porque hay que corregir, faltar a la verdad. Es decir, que políticamente ha faltado la verdad al señor Ledesma porque Podemos no está en la Constitución de Zaragoza en común y no ha habido ningún tipo de intercambiabilidad entre Zaragoza en común, véase la escritura notarial y véanse las declaraciones. Es decir, y yo le hago constar que las comisiones negociadoras del PSOE son diferentes y no hay ningún tipo de intercambiabilidad. Vale. En ese sentido, no, permíteme. No son lo mismo. Si tú quieres, déjalo. No son lo mismo. Vamos a continuar. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, aclarar que una cosa no tiene que ver con la otra, que porque Podemos no está como partido incluido en Zaragoza en común, que ha sido un agrupamiento a partir de Izquierda Unida. A partir de aquí, yo creo que lo que queremos los socialistas es desde luego llegar a ese pacto de Estado y a esa interpretación de la ciudadanía que ha hecho un agrupamiento de escaños más a la izquierda. Y estamos planteando en el programa, que aquí ya lo hemos repasado, el decálogo que plantea Podemos, que es muy coincidente, se ha dicho estos días, y estamos hablando de 4 grupos parlamentarios, PSOE, Junta, Izquierda Unida y Podemos, un decálogo que está en el ADN del Partido Socialista. Por ejemplo, universalizar las cartillas de la Seguridad Social para todos. Por ejemplo, quitar el copago de medicamentos para los jubilados. Por ejemplo, parar la LONCE, parar el hospital de Alcañiz, parar la privatización de la sanidad. Todo eso estamos de acuerdo. Entonces, lo que va a haber es un programa de gobierno conjunto de acuerdo para que sea cumplido. Y por eso el Partido Socialista y Javier Lambán está planteando cerrar un acuerdo para que sea viable y pueda ser cumplido. Pero hay un factor de estas Cortes que sí que hay que considerar y que nos va a llevar a ocupación positiva a los diputados, y es que precisamente la necesidad de participación de los ciudadanos va a hacer que en las Cortes haya grupos de trabajo de todo origen y naturaleza que den más participación y más debate a los grupos ciudadanos. Fernando, rápidamente. Yo simplemente por aclarar, hay un principio jurídico que te enseñan en primero de carrera, en Derecho Natural, la asignatura que daba Santisteve. En la facultad horas de la casta, horas de Santisteve. Porque el otro profesor que daba Derecho Natural era la casta. Pero no lo quería decir. Hay un principio jurídico que dice que las cosas son lo que son y no lo que lo llamen, como la llamen las partes. Y Zaragoza en común y
se llamen como se llamen. ¿Vea usted la escritura notarial? Sí, sí, sí. Jesús. Yo a lo mejor convendría que para el bien de los ciudadanos se aclarase desde el principio quién representa a quién y cómo lo representa, porque tiene razón Fernando, los pobres ciudadanos, los que estamos ahora a la expectativa de lo que va a pasar, lo confundimos todo y confundimos Zaragoza en común con Podemos y Florencio no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, y confundimos, a lo mejor habría falta una pequeña porción de vuestro tiempo de pedagogía para decirnos a los ciudadanos, no, mira, es que Zaragoza en común nos Podemos, no solamente es que no sea Podemos, es que no tiene nada que ver. Bien, al final, hombre, si te tocara a ti defender y hacer esa pedagogía, a lo mejor me convencerías, ¿no? Pero si te tocara a cualquier otro posiblemente no me llegarías a obedecer. Lo importante es que los ciudadanos sepamos que cuando hay una cara en el Parlamento Regional, una cara en el Ayuntamiento de Zaragoza, sepamos quién es y lo que representa. Bueno, pues hasta aquí con estas reflexiones terminamos. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los tres por habernos acompañado.